Hola, vamos a ver cómo hacer una homepage con Divi y el plugin Divi Builder para que simplemente, bueno, tengáis una visión rápida del potencial del producto y lo que podéis hacer con él, ¿vale? Lo que vamos a hacer es primero establecer el diseño de la cabecera, que es esta parte de aquí. Después le daríamos un contenido al cuerpo de la página y terminaríamos con el pie de página, ¿vale? Para empezar con la cabecera lo que vamos a hacer es darle un logo que yo tengo aquí. Vamos al backend y aquí veis que está todo lo relativo a Divi. Bien, tenéis que presionar opciones del tema y aquí vamos a configurar, vamos a subir el logotipo y el favicon, que sería este elemento que se ve en esta zona de la web. Vamos a refrescar y veis que se ha añadido perfectamente pues lo que es el logotipo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cambiar, por ejemplo, los estilos perdón, de los enlaces, ¿vale? Para ello vamos al personalizador de temas, vamos a guardar antes. Y aquí tenemos la barra de menú principal, que sería esta. La cabecera está formada por la barra menú principal, la secundaria, que no se visualiza porque no tengo ningún elemento, y poco más. Vamos a subir o aumentar el tamaño del texto, como veis, hasta, por ejemplo, 20, y le vamos a dar, convertirlo en mayúscula. Vamos a bajarlo un poco. Y vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a ver, tengo aquí una serie de colores. Vamos a cambiar el enlace, ¿vale? Ha cambiado el color del enlace. Y vamos a dejar el color del texto blanco y el fondo con este color. Aquí podríamos cambiar el color de fondo, pero no me interesa. Bien. Ahora lo que podemos hacer es, para diferenciar un poco más lo que es la cabecera del contenido, podemos darle un borde. Si bien esto lo tenemos que hacer con CSS, pero para que veáis va a ser totalmente factible. Con el inspector de elementos de Google Chrome, en este caso del navegador, yo puedo ver de dónde viene. Estos son todos los elementos del documento HTML que conforman la página web, y puedo ver que todo lo que es el encabezado está estructurado en esta etiqueta que se llama main header. Entonces yo puedo comprobar qué pasaría si le doy una serie de estilos. Por ejemplo, voy a darle un borde al botón, o sea, al fondo a la parte de abajo del header. Por ejemplo, rojo, ¿veis? Que cambia. Simplemente he hecho estos cambios para ver que afectan al elemento y donde yo quiero. Y ahora, pues, por ejemplo, simplemente cogiendo el ID, que es una etiqueta que identifica un elemento, vamos a poder aplicar el CSS, por ejemplo, aquí, en esta zona de CSS personalizado. Por ejemplo, vamos a aumentarlo, y aquí estamos diciendo que tengo un ancho de 4 píxeles, que el estilo del borde sea sólido, es decir, que no se corte, no sean líneas, no esté formado por líneas divididas, por así decirlo. Y tengo que decirle que sea aplicable solamente al fondo. Vale, y aquí tenéis lo que es el borde del header. Bien, vamos a recargar. No sé si os lo he dicho, para empezar a maquetar lo que es el contenido,
porque todo lo que es la navegación y el pie de página se va a controlar por el personalizador de temas. Para añadir el contenido, pues tenemos que darle al constructor visual, y de esta forma vamos a poder añadir todo el contenido a nuestra página web. Esto se podría hacer exactamente igual desde la parte de atrás, o sea, el backend de nuestra página. Veis que aquí tenemos, como hemos visto en el artículo que os he mostrado, la maquetación con Divi Builder se hace mediante secciones, que son elementos básicos que van a contener filas, y las filas tienen columnas donde van a ir los módulos, ¿vale? Aquí podría añadir otra fila con una disposición en 2 columnas. Y así poco a poco sería maquetando todo el contenido. Pero siempre que puedas es mejor ir a la parte visual, o sea, al frontend, hacerlo desde aquí, porque es mucho más sencillo visual y bastante más rápido. Pero vaya, que se puede hacer también por aquí sin ningún tipo de problemas. Muy bien, vamos a añadir en nuestra sección una imagen de fondo, por ejemplo esta de aquí. ¿Veis cómo cambia? Y ahora, pues en nuestra fila, que es esta, vamos a decirle que tenga la disposición de que nos permita insertar un módulo. Un módulo por ancho, a ver, sí. Aquí ya tenemos el módulo que hemos elegido, que es el de texto. Vamos a seleccionar el color del texto, que esté centrado, y vamos a decirle que sea un elemento H1 y que vaya a tener el nombre de la empresa o Enterprise, da igual. Aquí en diseño podemos establecer el tamaño de la cabecera. En la cabecera siempre son los H1. Vamos a aumentarlo, por ejemplo hasta aquí. Le vamos a cambiar, la vamos a cambiar a mayúsculas. Ya tendríamos lo que es nuestro H1. ¿Qué podemos hacer más? Podemos dentro de la misma fila podemos añadir justo debajo de este módulo otro módulo. En este caso un separador que va a separar, como su nombre indica, los textos. Y aquí yo voy a coger el color que me interesa, que es el naranja, y voy a decir que se muestre. ¿Veis? Se muestra aquí el separador. Y ahora en diseño le voy a dar un ancho que yo quiera, el ancho que quiera, y voy a controlar la anchura. En este caso, por ejemplo, con CSS nos vamos al elemento principal, que es el separador. Le vamos a decir que tenga un ancho de un 20%, y esto simplemente para que veáis que se puede hacer sin ningún problema. Vamos a decir que se ajuste, que se centre básicamente, ¿vale? Bien, debajo de ese separador vamos a añadir más texto de color claro, centrado, y en este caso que sea un párrafo, y vamos a poner pues diseño, a ver, centrado, diseño, por ejemplo. Vamos a aumentar el tamaño del texto, por ejemplo aquí, y veis que está bastante pegado. Lo que vamos a hacer es aumentar la separación mediante el margen superior del elemento texto, del módulo texto, respecto del separador. Y ahora vamos a incluir otro texto más, por ejemplo, de color claro, orientación
centrada. Y vamos a copiar aquí, que yo tengo un texto plano. Añadimos aquí. Le vamos a dar un tamaño y vamos a darle un poco más de altura de línea. Y por ejemplo, bajar este. Si queremos podemos subir. No, creo que está bien. ¿Vale? Lo que podemos hacer es centrar un poco más lo que es el texto. Esto, por ejemplo, una opción, hay múltiples opciones, es aumentar el relleno de la fila. El relleno se puede hacer simplemente tirando de aquí, arrastrando, o nos vamos a las configuraciones y veis que yo le he dado arrastrando un margen, un relleno de 100 píxeles. Pues podríamos irnos a la derecha y hacer exactamente lo mismo, y aquí tendríamos el relleno de 100 píxeles, ¿vale? Y aquí ya tendríamos nuestra sección casi lista, porque lo único que vamos a hacer es vamos a aplicar con CSS también un borde al final de la sección para que se distinga bastante bien de la siguiente. Vale, vamos a cliquear en el botón de sección, vamos a añadir una, vamos a decir que tenga una fila también donde va a ir un módulo de texto. Vale, el módulo de texto va a tener un color claro, va a estar centrado también. Vamos a poner acerca de. Lo que pasa es que no se ve ahora porque todo el fondo es blanco, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger el color de la sección y lo vamos a cambiar a este azul que tengo yo aquí. Vale, y ahora sí que se ve. El texto, vale. Esto es un H1, lo lógico es que los siguientes encabezados de las siguientes secciones sean H2 para favorecer el SEO. Y vale, simplemente podríamos dejarlo así, y para que veáis a través del constructor pues puedes añadir texto a través de la configuración del módulo o simplemente aquí directamente desde el editor visual. Vamos a cambiar el tamaño también del H2, por ejemplo, como veis, y podemos hacerlo, a ver, que sea mayúscula. Vale, ya tendríamos la sección con una fila y un módulo. Y ahora, como quiero debajo tener varios módulos distintos, en este caso van a ser cuatro módulos de anuncios y una imagen. Básicamente aquí no se podría hacer porque aquí te permite, esto tiene una columna nada más te va a permitir introducir un módulo encima de otro y que ocupe el ancho. Entonces lo que tengo que hacer es crear una nueva fila donde vayan 3 columnas y vamos a insertar lo que se llaman anuncios, que son bloques de texto con un título, posibilidad de introducir una URL, iconos y el texto que queramos, ¿vale? Vamos a poner título primero, por ejemplo. No le vamos a poner URL por ahora. Vamos a darle un icono. El color del icono, que tiene que ser este tipo. Y vamos a decir que el icono se posiciona a la izquierda. Vale. El color del texto claro. Y aquí vamos a darle nuestro texto.
ejemplo este de aquí. ¿Vale? Ya tendríamos como por ejemplo el anuncio en cuestión. Ahora podemos duplicar y seguir duplicando los elementos. Se van a posicionar debajo y nosotros con la funcionalidad drag and drop podemos moverlo donde queramos. Ahora es cuestión de, por ejemplo, cambiar pues los iconos, el texto y pues todas las florituras estas que te ofrece. Vale, tendríamos ya los 4 módulos de anuncios. Esto se ha duplicado, lo he duplicado por error. Y vamos a añadir una imagen, un módulo de imagen aquí. Por ejemplo, esta de aquí. Y para que contraste un poco más, vamos al CSS, al elemento principal del módulo de imagen, que es la imagen en sí. Le vamos a dar un color naranja. Y vamos a aumentar el grosor, por ejemplo, de forma que quede Vamos a ver cómo va quedando. Vamos a salir, abrir otra página. Y veis aquí. Aquí se ha cargado. A ver. Vale. Bien. Vamos a añadir otra sección más. En este caso va a tener 3 columnas. Y bueno, 3 anuncios. Vamos a dejar poner un título aquí. Y vamos a darle un color de fondo oscuro para que se distinga mejor. Este va a ser el título del anuncio. Voy un poco rápido para que veáis cómo va todo. Vamos a elegir esta imagen de aquí y vamos a añadir un texto. Vale. Vamos a centrarlo, a moverlo a la izquierda, perdón. Y vamos a hacer que el fondo, o sea, el cuerpo del texto, el fondo del cuerpo sea blanco. Perdón. Vaya. Hacia atrás. Vale. Bien. Vamos a cambiar el color de fondo a blanco. Eso es. Y aquí podemos hacer con CSS mover un poco el título. Hacia un poco más y ya está, ¿vale? Como podéis ver, se pueden hacer muchas más cosas, como por ejemplo, yo tengo aquí una serie de estilos, no me voy a parar a explicarlos todos, pero como veis, he añadido una sombra aquí y un border superior, un border de color naranja, ¿vale? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, duplicar el contenido y lo vamos moviendo exactamente igual. Y ya sería cuestión de hacer los cambios que creas oportuno. Incluso aquí, si controlas más de CSS, yo tengo una serie de reglas
y podríamos añadirles una serie de elementos. Vamos a verlo aquí más claro. ¿Ves? Un elemento aquí de color naranja, o podríamos ponerlo mejor aquí en la sección superior y quizás vamos a cambiarle el color. Y veis cómo queda aquí el círculo, y que sirve simplemente para permitirte diferenciar un poco más las secciones. Veis que esta parte está quizá un poco pegada, pues simplemente podemos coger y añadir un poco de relleno más a la sección, de tal manera que quede un poco mejor. Y ahora, por ejemplo, vamos a añadir una nueva sección. Vamos a añadir un botón, y antes que nada quiero que tenga un color de fondo naranja. Voy a añadir algún CSS también aquí, no preocuparos, pero simplemente es para que veas que es posible. ¿Ves? He añadido dos elementos que distinguen o ayudan a diferenciar las secciones, y vamos a centrarnos un poco en el botón. Vamos a cambiar el texto, ya, por ejemplo, vamos a alinearlo al centro, y vamos a decir que tenga un color claro, y ya podemos aplicarle más estilos al botón en sí mismo. El texto, el color de fondo, por ejemplo, puedo decirle que sea ese color oscuro azul que estoy utilizando, al igual que el color de borde, vale, e incluso darle un radio, un borde al botón, y un montón de opciones más, como si tiene algún tipo de icono, o al pasar el ratón que tenga un determinado efecto, como vais a ver aquí. Ves que tiene una serie de efectos que lo puedes ir simplemente modificando con todo lo que ponga Hover, vale. Vas a poder jugar con ello y configurar el botón a tu medida prácticamente. Vas viendo cómo va cambiando todo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es intentar copiar un poco la estructura de esta sección de aquí. Vamos a simplemente duplicarla. Veis que está duplicada, y vamos a arrastrar toda la sección debajo de esta. De tal manera que ahora tenemos dos secciones completamente iguales, pero podemos decir cambiarle pues todo lo que es la estructura, ¿vale? Podríamos mover esta de aquí y mover todo lo que es los elementos. Incluso podríamos cambiar el número de columnas que tienen. Esta tienen 3, podríamos cambiarla a 2, podríamos cambiarla a 4, vamos a dejarla en 3. Y puedes cambiarle una imagen más larga que le dé un poco de juego a toda la página, ¿vale? Aquí voy a cambiarle el fondo un poco más, ¿vale? Y lo que voy a hacer es duplicar otra vez
toda la sección y voy a eliminar los elementos y coger, bueno, un color más oscuro. Y ahora voy a añadir 3 textos de color claro y que sean información. Voy a cambiarle, eso es, un poco los estilos simplemente, ¿vale? Y ahora duplico y duplico, lo muevo aquí, voy a cambiar contacto, detalles, no sé, ¿vale? Vamos a guardar. Y vamos a ver que también podemos añadir iconos sociales para que los usuarios nos sigan donde queramos. Le añadiríamos un módulo de seguir en medios sociales. Y vamos a poder también establecer el color y una serie de propiedades, la URL. ¿Vale? Y aquí podríamos duplicar y evidentemente cambiar el tipo de red social, incluso el color que queramos por defecto, y moverla a otra sección de otra parte de la web. Podremos añadir más texto, no sé, como por ejemplo en dirección, teléfono, irían aquí. Disminuiríamos un poco el tamaño, por ejemplo, y el color de texto también. Y aquí vamos a añadirle un formulario, ¿vale? Por defecto te añade 3 campos, el del nombre, la dirección de correo electrónico y un mensaje. Vamos a quitarle el captcha, que sería este elemento de aquí. Y aquí, por ejemplo, el color de fondo, que es un color de fondo gris, vamos a decirle que sea prácticamente, en este caso ya lo hemos cambiado, podemos cambiar, decirle que tenga un color más oscuro y disminuir o aumentar la opacidad. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es coger y establecer un color de texto para el formulario. Veis cómo cambia a naranja, y darle un color de borde, por ejemplo este. Y ya sería cuestión de también personalizar el botón si queremos. Color de texto del botón podemos decir que sea blanco y un color de fondo naranja, un color de fondo naranja, ¿vale? Ya tendríamos lo que es bueno, esta sección, que aquí podríamos añadir una dirección, un correo, un móvil, un teléfono, y introducir las URL y tal. Vale, vamos a ver cómo va quedando aquí mejor. Y ya tendríamos todo lo que sería esta sección de contacto. Y ya por último tendríamos que introducir lo que es el pie de página de una manera muy fácil, a través del personalizador de temas. Como vimos anteriormente, el personalizador de tema controla la cabecera, podemos controlar también el pie de página. Vamos a darle un color más claro y vamos a decir diseñado
Estamos aquí cambiando lo que son los créditos. Por ejemplo. Vale. Vamos a decir que se muestren los iconos. ¿Veis? Se muestran. Y le cambiamos, a ver. Está bien. El color, por ejemplo, del icono social. Vale, ya tendríamos aquí los elementos del pie de página. Ya si se diera el caso de que, a ver, quieras ver cómo se ven en los dispositivos móviles, si le das a este botón de aquí, vas a poder tener una idea de cómo se disponen todos los elementos. Normalmente se suelen ver bastante bien, pero ves, por ejemplo, aquí podrías coger y decirle que esta fila lo que está haciendo es está apretando todo el texto y decirle que el relleno en dispositivos móviles, ¿veis? Cuando cliqueas en el icono se te activan y heredan todas las propiedades de la visión o del modo de escritorio. Podemos decirle que no tenga ningún tipo de relleno. O muy poco relleno, de tal forma que se va a ir viendo pues bastante mejor. Ya es cuestión de cambiarlo todo. Podríais incluso cambiar el tamaño del texto de cada elemento, por ejemplo del párrafo. Tendríamos que cliquear aquí y en smartphone pues lo aumentaríamos o lo disminuiríamos, perdón. Vale, y aquí os enseño la página original en la que he estado trabajando. Le he añadido una serie de estilos más para que quede un poco mejor. Tengo que hacer una serie de cambios, pero veis cómo mediante este botón de aquí tenéis una visión general y tenéis una página bastante chula, elegante y fácil de implementar, ¿vale? Pues eso es todo. Nada, gracias por vuestro tiempo.